Buenos días a todos. Bienvenidos a este seminario online organizado por el Instituto de Estudios de la Familia y más concretamente por Carmen Sánchez Maello sobre la paternidad, maternidad. Voy a quitar esto, si no os importa. Igualdad en la diferencia, hacer posible familia y trabajo. En primer lugar, bueno, antes de empezar a hablar, quería agradecer que el instituto que haya organizado esta jornada, ¿vale? Creo que es un tema interesante que da bastante de sí y que estábamos hablando antes, no me cabe duda que tendrá que prorrogarse y hacerse más amplio en el futuro con otro tipo de iniciativas más amplias, ¿no? Creo que es un tema interesante para todos y necesario y esencial, porque vivimos lo que vivimos, que todos lo sabemos. Yo estoy aquí porque por alguna extraña razón me han nombrado vicedecano, pero no por ningún mérito. Lo único que pasa es que soy profesor de Derecho Tributario, que es el área que más debía cuidar la familia y que menos lo hace, desgraciadamente, ¿no? Dicho esto, os voy a lanzar algunas ideas que yo pensaba, más por conocimientos, por experiencia como padre de familia, numerosa, como asalariado, como autónomo. Creo que hoy en día ser autónomo tiene bastantes implicaciones en esto de la familia y sobre todo para el cónyuge, ¿no? Me ha gustado mucho el subtítulo, Igualdad en la diferencia, porque creo que de ahí debemos partir. Hoy en día se nos llena la boca a todos con la palabra igualdad y somos iguales, pero somos diferentes, ¿no? Yo creo que eso todos lo sabemos. Y gran parte de los problemas que hay hoy en día vienen, a mi juicio, por esto, porque estamos intentando decir que somos iguales. Y ya no hablo de la sociedad, hablo de nuestro papel en la familia. No es lo mismo un padre que una madre. Y el que piense que es lo mismo, se equivoca. No solo se equivoca, sino que va a tener un gran error en la educación. Y los hijos no lo ven igual. Es decir, los que tenemos hijos sabemos que ven distinto a la madre y al padre, y el papel es distinto, claramente. De hecho, hoy en día tenemos un problema porque las madres están haciéndose con un papel que el padre está abandonando, y esto en la educación es terrible, ¿no? El debate es doble, desde luego, ¿no? Por un lado es cómo se debe educar, cosa que no es el objeto de este seminario, y en segundo lugar, quién debe educar, y aquí sí que entra la relación con el trabajo y la relación en el matrimonio. Yo empezaría diciendo que el trabajo es un don y como tal tenemos que verlo. Es decir, será muy pesado, será muy terrible, será una carga para muchas cosas, pero es un don y todos lo sabemos. Es un don para todos. Por tanto, si es un don para todos, es un don para los dos miembros del matrimonio, para los dos padres, para el padre y para la madre. Entonces, ¿por qué extraña razón hemos pensado, sobre todo en mi época, que yo soy bastante mayor, esta famosa frase de es que mi trabajo es más importante que el tuyo? ¿En base a qué es más importante? ¿Qué criterios seguimos? ¿Criterio económico? ¿El criterio de la responsabilidad, es que yo voy a salvar a España y tú no? Entonces, para mí esto ha sido un punto siempre muy, muy complicado, ¿no? Y todos, en mayor o menor medida, hemos caído en ello, ¿no? Es cierto que el tema económico es importante, obviamente, ¿no? Está claro. Pero de ahí a, como yo soy más importante, acabamos ninguneando, se acaba trasladando esto a los hijos. Este tema es un tema a tener muy en cuenta, ¿no? Es que esta época es más difícil que la anterior, frase que hemos oído siempre, ¿no? Cada época es más complicada. No es verdad, no es verdad, es distinta. Es distinta. Yo creo que, bueno, desde luego yo he vivido 3 épocas y cada una es distinta. La época de nuestros padres pues está marcada por la todavía no integración de la mujer en el trabajo en muchos casos. Bueno, pues era distinto y esto lo hemos vivido, ¿no? Nosotros, los que estamos ya en los 50, pues era la época del horario disparatado, ¿no? Uno de los trabajos, o los dos, pero normalmente uno, era un horario disparatado. ¿Esto qué hacía? Pues que obviamente el matrimonio se resentía y la educación se resentía.
todavía algunos seguimos teniendo este problema. Bueno, pues hay que convivir con ello, pero sobre todo hay que valorar mucho al cónyuge, muchísimo, o sea, muchísimo. Es cierto que si tú no estás educando, normalmente es porque estás trabajando, pero esto no quiere decir que no haya que valorar al otro cónyuge. No, bueno, mira qué suerte que tú te quedas en casa cuidando y educando. No, esto no es así. También es cierto que hemos vivido algo terrible, que no sé si sigue pasando, que es el excusarse en el trabajo para no educar. Esto lo hemos oído. No, yo voy a llegar más tarde a casa porque así me libro de baños, cenas, lo que sea. Esto yo lo he vivido. Pero bueno, por Dios, ¿cómo se nos está yendo las cosas, no? No sé si esto sigue pasando, ¿no? Y ahora, pues la evolución ha sido muy, muy importante y hoy es positivo las bajas por paternidad, es positivo la racionalidad en los horarios, todo esto es positivo. Oye, yo lo miro hasta con cierta envidia, porque yo no lo he tenido. Pero, entonces, lo que hacemos es repartimos, ¿no? Tú te ocupas y yo me ocupo. ¿Qué criterio hay para repartir? ¿Es un criterio meramente horario y temporal? ¿Realmente esto es justo? Que sea no, yo me ocupo de 8 a 12 y tú de 4 a 8. Yo creo que tenemos que ser un poquito más complejos, ¿no? O sea, establecer otro criterio de reparto, ¿no? Y además, yo estoy viendo con gran preocupación, que ya lo veía en mi época, el incremento de los hobbies, ¿no? Cuánta gente es verdad que trabaja menos, tiene más disponibilidad, pero llega el fin de semana y se va de caza, de golf, de X, ¿no? No, yo tengo que relajarme, ¿no? Y me voy a jugar al golf todo el día. Y el otro cónyuge lo acepta y lo admite. Bueno, esto sabe, cada matrimonio es un mundo. Pero claro, pero esto es terrible. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Que tú no te has creído todavía que eres un padre de familia o una madre de familia? Es que tenemos que hacer un pequeño ejercicio de introspectiva, ¿no? Porque claro, luego al final se está cayendo hoy en día, que también es terrible, en los famosos DINGs, ¿no? Parejas con doble ingreso, no niños, y se justifican en que los sueldos son bajísimos. Los nuestros no eran muy altos, ¿eh? Es que el acceso a la vivienda está es terrible. Bueno, pues, tampoco nosotros lo teníamos fácil. Yo creo que también hay que hacerle una pensada a este tema, ¿no? Es decir, no nos justifiquemos tanto en que la sociedad no nos lo pone fácil. O sea, somos nosotros los que hacemos la sociedad y somos nosotros los que tenemos que ir para adelante en este tema, ¿no? Y darle una pensada, ¿no? Y yo ya me callo, porque bastante soltado. Muchísimas gracias, Miguel, por acompañarnos como vicedecano y como padre de familia a presentar y acompañarnos en este acto. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, a Manuela Veleira, profesora de Derecho del Trabajo, a Carmen Palomo, profesora de Derecho Romano, a Julián Vara, profesor de Teoría y de Filosofía del Derecho. Muchas gracias por acompañarme hoy aquí. Yo creo que ya Miguel nos ha centrado un poquito el debate y ha abierto ya cuestiones muy interesantes. Quería dar las gracias también en este acto a la rectora por la confianza que ha puesto en mí y para nombrarme responsable de la unidad de igualdad de la Universidad San Pablo CEU. Y creo que me ha nombrado con la confianza en que haya una reflexión en nuestra universidad pues sobre la igualdad entre hombre y mujer, una igualdad, por supuesto, ontológica, en dignidad, en oportunidades. Y creo que puede surgir un gran debate y una gran reflexión sobre estas cuestiones. Quiero dar las gracias también a Carmen Fernández de la Cigoña, directora del Instituto de la Familia, que me ha apoyado también mucho y con quien organizamos este acto en colaboración también, y a Lucía, como becaria, que nos acompaña en la asistencia técnica del acto, y a Maite Gómez también para la difusión de este acto. Este año la unidad de igualdad, pues desde esta unidad de igualdad hemos querido hacer 2 seminarios, uno que ya celebramos,
que titulamos Audacia y Feminidad, otras voces de hoy, un seminario muy interesante en el que nos centramos sobre todo en hablar de feminidad, y luego la rectora me pidió hacer algún seminario en colaboración con alguna de las facultades. Estando yo en Derecho, pues pensé, pues voy a empezar por mi facultad, ¿no? Y pensé en este tema que nos ocupa, que os he planteado. Creo que es una grandísima cuestión. Creo que esto es solo un comienzo, un principio a final de curso. Un principio de que haya una reflexión sobre los temas pues, que ya ha iniciado Miguel. A mí me parece la gran cuestión, o una de las grandes cuestiones, la gran cuestión de las cuestiones, las figuras paterna y materna, y el reto de hacer posible, como pongo en el título, familia y trabajo hoy. ¿A qué damos importancia? ¿En qué somos iguales? ¿En qué somos diferentes? Eso es lo que he querido resaltar con el título, ¿no? Creo que es un tema grandísimo y me bastaría solo y me daría por satisfecha y por contenta pues con que iniciemos un coloquio, una conversación. Gracias a las personas que nos estáis siguiendo desde la universidad, se ha difundido por distintas facultades de la Universidad San Pablo CEU y también de la Abad Oliva y de la Cardenal Herrera. Doy gracias a todos los que nos estáis siguiendo y esperamos que sea interesante, y os planteamos eso, que es solo un inicio de un coloquio, que esperamos poder continuar en años sucesivos, ¿no? Y yo simplemente planteo un poco en la línea, creo que lo de hoy no va a dar más de sí, más que para como algunos planteamientos y quizá un coloquio posterior, ¿no? No lo he planteado en ese sentido como una gran conferencia o gran reflexión de alguno de nosotros, sino poner algunos puntos importantes sobre la mesa, que yo creo que lo ha hecho Miguel, y luego si queréis, pues vemos en el coloquio posibilidades también de trabajar, de seguir en años siguientes pensando, ¿no? Yo simplemente pues pongo sobre la mesa que la paternidad y la maternidad son esenciales, cada una de ellas con su modo de ser, educar y de estar en el mundo, ¿no? Y es que lo digo esto que es muy obvio precisamente porque se está negando. Y porque gracias o yo creo que desafortunadamente por la ideología de género que está teniendo muchísima prevalencia en nuestros días, se está negando la necesidad de estas dos figuras, paterna y materna. Se está también planteando que no es necesario que haya esa dualidad, que una de las personas puede educar en solitario, y por eso también pongo este tema sobre la mesa. Hay un pensador, Tony Anatrella, que dice que el hijo necesita que el padre le paterne y la madre le materne. No sé si la traducción del francés existe exactamente esto de materné y paterné, pero creo que entendemos la idea. Que el hijo necesita padre y madre, ¿no? Y que igual que ambos son necesarios biológicamente para que surja la vida, aunque la técnica nos está permitiendo hoy que personas en solitario, no hace falta que diga los medios, tengan hijos solos, por vientres de alquiler, por fecundación in vitro, por inseminación artificial o por adopción, son casos todos ellos distintos, pero es posible por la técnica y por lo jurídico. Yo creo que igual que biológicamente son ambos necesarios para que surja la vida, también en la crianza, la educación y en toda la vida son necesarios, ¿no? En estos días les decía a los profesores que me acompañan que Fabrice Hayat, el pensador Fabrice Hayat, tiene una entrevista preciosa que os la recomiendo su lectura y os la pasaré. ¿Dónde era, Julián? El Figaro, yo creo. ¿En? El de Figaro. Sí. Y decía también una reflexión que me gustaba mucho. Dice, el papel del padre lo puede interpretar la madre con eficacia, porque las madres, permíteme que digamos, somos muy eficaces, pero no puede sustituir la figura paterna. Y es que a veces, a lo mejor las madres nos podemos creer que lo podemos hacer todo y no lo podemos hacer todo. Podemos cumplir roles o papeles, pero no todo, ¿no? Y plantea en esa reflexión Fabrice Hayat muchas cosas, hablando de que, por supuesto, la maternidad es un hecho físico y un hecho biológico, pasa también profundamente por lo biológico, pero que la paternidad y la maternidad son también una realidad interior, ¿no? Que está lo biológico, sobre todo a partir de la maternidad, pero también una realidad interior, ¿no? Entonces, yo os planteo esta cuestión también para coloquio, para debate. No podemos pensar, a mí me parece un error pensar que podemos prescindir de alguna de las dos figuras, y me parece que la figura paterna está emergiendo hoy de una manera para muchas personas, aunque por otra parte se está negando y parece que se puede prescindir de ella,
y hay mucha acusación contra la figura masculina, varón, parece que solo puede ser violenta, que solo puede ser dañina. Creo que por otro lado, testimonialmente y experiencialmente, está emergiendo de una manera muy bella, muy necesariamente, en generaciones más jóvenes. Yo creo que tenemos también aquí a dos profesoras, por eso las hemos invitado, a Manuela y a Carmen, más jóvenes y personas que ahora se casan, que ahora fundan una familia, y está emergiendo la figura, y yo creo que es necesario que pensemos sobre ella, de la paternidad con esa presencia, ¿no? Y yo creo que lo que os planteaba, que los hijos tienen esa necesidad de presencia, de atención y cuidado de los dos, cada uno a su manera. No sé si os apetece que luego comentemos algo sobre eso. El padre, ya sabemos, y nos he estado leyendo, estoy mucho yo en este tema, me interesa mucho en este tema también a través del Instituto de la Familia, no solo de la Unidad de Igualdad, que cómo el padre fortalece, ¿no? Se dice que la madre protege y el padre fortalece, y cómo la figura paterna otorga esa seguridad, esa identidad sexual en ambos, que también está cuestionada hoy, esa separación de la madre. Bueno, sobre esto cabría muchísimo que decir, seguro que Julián también nos va a decir cosas en este sentido, solo apunto algo, y cómo la madre pues protege y simboliza esa relación del hijo con la realidad. Tampoco se puede decir absolutamente que algo es propio y exacto de una figura y algo propio y exacto de otra, que en ese sentido seguro que, por lo que conozco a la profesora Palomo, también nos dirá algo sobre eso, pero hay algunas características que sí que están estudiadas y avaladas y plantean esto, ¿no? Y esto, decía Miguel, del debate es doble, y es verdad que es que lo que os he planteado es un debate doble, porque por un lado son las figuras paternidad y maternidad, y luego además trabajar y cuidar de la familia. Y lo necesario que es que estén esas dos figuras en la familia, y también el nivel de trabajo y el volumen de trabajo que tenemos ambos, como decía Miguel, y cuidar de la familia, ¿no? Y ordenar todas estas cosas, pues yo creo que es uno de los grandísimos retos de hace un tiempo a esta parte, sino de toda la humanidad, ¿no? Porque, y es lo que os planteo, ¿no? La necesidad de reflexionar sobre esto y de poner en valor el padre, la madre, trabajo, familia, y luego otra cosa que absolutamente creo que necesitan los hijos es que los padres se quieran y se muestren un afecto entre sí y tengan una estabilidad para forjar su persona, su vida, o sea que además está todo el tema de la crisis familiar, ¿no? La que vivimos también. Son muchísimos temas los que planteamos, por eso pienso que este seminario es solo un apunte, y ya le estoy viendo, ya se lo veía cuando lo planteé, su potencialidad es solo un apunte, y si vemos que tiene interés, pues creo que podemos plantear un debate, incluso entre una reflexión o coloquios o mesas redondas, incluso las universidades CEU. Nos está siguiendo también Elisa Marco desde la Cardenal Herrera. Elisa, seguro que tenemos ocasión de comunicarnos sobre esto. A Elisa le pareció muy interesante, así que esto es solo un breve apunte, parece que es como lanzar temas a la mesa. Muchas gracias, quería agradeceros por estar aquí, muchas gracias, y le doy ahora la palabra a Carmen Palomo. Muchísimas gracias, Carmen. Bueno, yo deseo comenzar también agradeciendo a la Unidad de Igualdad y a su directora, Carmen Sánchez Maillo, que haya organizado este coloquio y que haya querido invitarme para tomar parte en él. Es algo que me hacía muchísima ilusión, porque significa pues poner sobre la mesa un tema muy importante y tener la ocasión además de hablar de él con compañeros muy, muy queridos, ¿no? Me parece un tema absolutamente esencial y me parece una necesidad perentoria que hablemos de ello, que se vayan creando foros en los que se pueda hablar con libertad de estas cuestiones, porque creo que la conciliación es uno de los grandes caballos de batalla, ¿no? de nuestro tiempo, y es esencial para la salud de la familia. En ese sentido, por ejemplo, yo sí creo que la familia es una institución valorada, creo que es probablemente la institución más valorada que seguimos teniendo. Otra cosa es que sea frágil, ¿no? Que esté aquejada de la fragilidad de nuestro tiempo, de la fragilidad del hombre, pero yo creo que lo hemos visto, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? De la cual parece que empezamos a salir, pero que, bueno, pues que quien ha sostenido a tantas familias, ¿no? Que se quedaban sin trabajo, que lo pasaban fatal, pues era la familia, ¿no? Entonces,
yo creo que sí que existe una conciencia social de que la familia hay que cuidarla y que desde luego sin conciliación esto no es posible. En relación con lo que comentaba Miguel, por ejemplo, estoy muy de acuerdo en que tendemos a quejarnos demasiado, ¿no? De que los tiempos son difíciles, de que antes eran más fáciles. Es cierto que los tiempos los hacemos nosotros, pero también es verdad que en cada época afrontamos problemas diferentes, ¿no? Yo no voy a proponer aquí la familia romana como modelo, que era todo menos igualitaria, pero bueno, sí que soy consciente, hablo ya pues como madre, como esposa, de que en nuestro tiempo la conciliación realmente es algo muy difícil. Y si me comparo con la generación de mis padres o de mis abuelos, o incluso pues mis bisabuelos, a quienes tuve la fortuna de conocer, que además eran familias en las que las mujeres siempre han trabajado. O sea, yo vengo de una familia en la que madre, abuela, bisabuela, todas trabajaron fuera de casa, ¿no? Sin embargo, no les resultó tan difícil la conciliación como ahora. Difícil siempre ha sido, ¿no? Pero no les resultó tan difícil. Y yo creo que es por un poco digamos, el peso que se le da al trabajo hoy en nuestra vida, ¿no? Como algo que parece que aspira a cumplir todas las expectativas de la persona, a darle la máxima felicidad y algo en lo que es necesario destacar y conseguir el éxito. Cuando yo veo, por ejemplo, que en generaciones anteriores mis padres, mis abuelos, esto lo tenían claro, que no era así, o sea, que era una pieza más del puzzle, pero no era la única. Y hoy día, sin embargo, sí me parece que muchas veces, quizás no en todas las profesiones, por supuesto, hay niveles, ¿no? Depende un poco del lugar en el que te muevas, pero que se nos demanda muchísimo, las expectativas son muy altas. Y parece que un fracaso en lo profesional o simplemente quedarte un poco a medio gas es un fracaso vital muy grande y la gente se entrega en cuerpo y alma al trabajo porque el propio trabajo, las propias empresas muchas veces te lo demandan, ¿no? Que les des lo mejor de ti y parece que después de una jornada en la que pues, tienes que demostrar un entusiasmo infinito, una capacidad de trabajo inagotable, pues claro, llegas a casa y para casa queda el cansancio, para casa queda pues muchas veces el mal humor, las pocas ganas de educar, ¿no? Porque como comentaba Miguel, ¿no? El decir, bueno, yo esto si puedo me lo quito. Pero es que muchas veces no es posible, digamos que la vida no te admite las medias tintas. O sea, que quizás haya trabajos en los que sí, pero hay otros muchísimos en los que no. O sea, en los que no puedes decir, voy a rendir menos. O sea, no en el sentido de hacer mal tu trabajo, sino directamente, bueno, pues a lo mejor estar unos años con resultados más modestos. O decir, me voy a tomar una excedencia para cuidar de mis hijos. Pues es que a lo mejor cuando te quieres reincorporar ya has perdido el tren, ¿no? Es como una rueda en la que tienes que estar corriendo muy deprisa y si intentas correr un poquito más lento, pues es que el mecanismo te expulsa fuera. O estás dentro corriendo a la máxima velocidad o estás fuera. Entonces, esto me parece pues, difícil, ¿no? Muy difícil. Y luego, además, en parte, tengo la sensación, por lo que veo muchas veces, incluso en los dibujos animados que ven mis hijos, como que se nos prepara un poco para eso, que hoy el mensaje, muchas veces, el mensaje que reciben los niños es sé tú mismo, cumple tus objetivos, cumple tus sueños, que es algo que está muy bien, por supuesto, pero que bueno, que muchas veces el amor en la familia pasa por renunciar a tus sueños o renunciar a parte de tus sueños o darte cuenta de que tu sueño pasa por lo de que el otro cumpla también el suyo, ¿no? Como decía Miguel, pues bueno, ¿qué trabajo es más importante? ¿Por qué? Y yo creo que en este sentido estos tiempos en los que vivimos nos demandan muchísima creatividad en la familia, ¿no? Generosidad y creatividad. En el sentido de, bueno, pues de ser flexibles, de
de que el equilibrio que se tiene que establecer en cada familia es muy, muy personal, ¿no? Que depende mucho pues del momento de la vida en el que estás, de quién es tu esposo, tu esposa, cuáles son sus expectativas, las tuyas, qué te puedes permitir desde un punto de vista práctico en un momento determinado. Entonces, bueno, pues que no hay recetas mágicas y lo que puede haber es eso, pues bueno, esa apertura, ¿no?, a la creatividad y a la generosidad dentro de la familia. Y luego, con relación al tema de paternidad, maternidad, que es un tema también íntimamente conectado con la conciliación, porque claro, ¿qué se puede delegar, qué no, quién hace qué? Pues yo quería abordarlo desde mi experiencia personal, ¿no? Como muchos de vosotros sabéis, yo soy madre de gemelos, luego tengo otro niño más pequeñito, pero la experiencia de la maternidad y paternidad gemelar en casa nos ha marcado mucho, ¿no?, en relación con estos temas, porque bueno, pues tuvimos a nuestros niños en mi 7º mes de embarazo, fueron niños prematuros, nacieron muy, muy pequeñitos, un poco frágiles de salud, tuvieron que quedarse en el hospital, pero bueno, gracias a Dios pues salieron adelante sin problemas. Bueno, sin problemas, pero con mucho esfuerzo, ¿no? Con mucho esfuerzo, mucho trabajo por parte de los dos. Y nos encontramos pues con que teníamos un bebé para cada uno, con que efectivamente pues hay cosas que no se pueden delegar, ¿no?, como puede ser la lactancia, por ejemplo, pero desde el primer día pues mi marido estuvo pues con uno de los gemelos en brazos haciendo todo, absolutamente todo lo que yo hacía. Y esto fue por la realidad misma, no fue producto de una realidad, o sea, de una reflexión que nosotros hiciéramos sobre quién quería o debía hacer qué. Simplemente fue la realidad que se impuso con toda su belleza y con toda su demanda, ¿no?, que fue muy grande en este caso. Y a lo largo de todos estos años, pues sí que nos hemos dado cuenta de que quizás no sea tan importante el qué como el cómo. Es decir, que tal vez haya muchas cosas que históricamente se ha pensado que quizás no, bueno, se atribuían al padre o a la madre por razones históricas, pero que, bueno, pues que en eso también se puede ser flexible y creativo, pero que por mucho que mi marido hiciera cosas, las hacía como padre. Y que la relación que tienen los niños con él y conmigo, aunque hayan estado al mismo tiempo en brazos de cada uno, es muy diferente. O sea, porque si yo canto una canción, lo hago con mi voz más dulce de madre y él lo hacía con su voz más, sí, como más protectora de padre. Es decir, que en la propia biología, como decía Carmen, pues bueno, hay temas que están ahí y que van configurando lo que es a los niños y el modo de relacionarnos con ellos, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, nuestra experiencia ha sido muy bonita. Para mí ha sido una preciosidad ver cómo, gracias a esa circunstancia, pues ver cómo mi marido desarrollaba un poco toda esa ternura paternal con los bebés ya desde recién nacidos. Pero evidentemente hay cosas que la propia realidad ha impuesto también y es esa diferente manera de relacionarnos, ¿no? Entonces, y ya para terminar, creo que quizás la palabra, aunque igualdad está muy bien, pero a mí la palabra que me viene todo el tiempo cuando pienso en igualdad, paternidad, maternidad y trabajo, familia, es equidad. Más que igualdad, es equidad. Pues muchas gracias, Carmen, por tu reflexión, en la que nos has centrado también con muchísimas cuestiones y con experiencia personal que no dije en la presentación que Carmen y todos los que estamos aquí tenemos en común, que somos profesores de algún área de derecho y padres y madres. Y Carmen, pues es verdad que es madre de familia numerosa, con la circunstancia de gemelos que también pues, le ha dado una experiencia vital de todo lo que nos ha contado. Te agradezco muchísimo la reflexión, Carmen, de todo lo que nos has dicho, muy experiencial también.
Y me gusta mucho que aportes la palabra equidad, porque es verdad que la palabra igualdad está muy manida ya, está muy manida, entonces es verdad que para la paternidad, maternidad es muy aplicable equidad, equidad, que es una igualdad mirando la circunstancia personal, la capacidad, la personalidad, así que... Pues muchas gracias, Carmen, por tu reflexión. Le doy la palabra ahora al profesor Julián Vara, profesor del área de Teoría y Filosofía de Derecho y padre de una grandísima y numerosísima familia, la que también por eso se lo he pedido, así que te agradezco mucho, Julián, que nos acompañes, que desde el primer momento también me dijo que sí y además me dijo que le apetece mucho plantearnos alguna reflexión sobre el padre. Así que te escuchamos con mucho interés, Julián. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a la Unidad de Igualdad de la Universidad y a la Facultad de Derecho por el acto. Me parece una iniciativa espléndida y acepté encantado no solo por la persona que me lo proponía y el tema también, sino porque pensaba precisamente por el tema que es de las pocas invitaciones que uno recibe en la que en principio uno no debería prepararse nada, porque yo creo que se hace mucha apelación en nuestra experiencia. Y de hecho la tentación que yo tengo siempre cuando me invitan a cualquier cosa es empezar a leer sobre el tema y hice una pequeño ejercicio de las tesis de decir, no, sobre esto no se lee, si acaso se piensa un poco sobre las preguntas que tú nos hacías y a partir de ahí uno cuenta un poco su experiencia, que en todo caso será enriquecedora porque habrá elementos comunes, pero tienen la diferencia de cada una de las vidas que aquí están presentes. Tú, de todas formas, en el correo que nos mandabas nos señalabas como 4 áreas temáticas que yo inconscientemente había apuntado y sobre ellas pensaba decir una palabra simplemente. Una tenía que ver con la necesidad de ambas figuras y por tanto distinguir, que de hecho es el título de paternidad, maternidad. Otra tenía que ver con el tema de la conciliación, que es muy complejo, aquí se ha aludido y es verdad, es una dificultad, pero bueno. De otra parte, la valoración social que tiene ahora mismo, tanto la familia como la paternidad y la maternidad, cada una de estas figuras. Y por último, la cuestión de la natalidad, que es evidente que es un problema, no es un problema, es un problemón. Una sociedad entera que se aboca a la autoextinción es una cosa inédita en la historia. Bueno, no es inédita, pero en todo caso dice mucho de la concepción que los sujetos tienen de sí mismos. Entonces, bueno, sobre estas 4 cosas, si acaso digo simplemente algo y luego ya, si se inicia el coloquio, pues sobre cualquiera de ellas luego hablamos. Me llamaba la atención el tema de lo de la igualdad porque yo suelo decir, y es verdad, que en principio la igualdad es un valor que se proclama en el orden público porque el orden de la familia es el ámbito de la estricta desigualdad. Donde se ve la desigualdad propiamente es en el ámbito de la familia. Muy fundamentalmente porque uno piensa inmediatamente en las relaciones que existen de filiación. Los padres y los hijos son distintos y deben serlo y deben reconocerse como tal. También entre los cónyuges, porque es verdad que juegan ciertos papeles diferentes, más allá de lo que se ha dicho que es verdad. Me ha gustado muchísimo lo que ha dicho Carmen, que tiene que ver también con lo que Carmen Palomo, con lo que había dicho antes Carmen Sánchez Maillo, a propósito de que, porque decía Carmen que son como 2 modos distintos de estar en el mundo, que tiene que ver con lo que decía Carmen a propósito de decir, no se trata de hacer cosas distintas, se trata de que cada uno de ellos lo hace en tanto que uno es padre y otro es madre, y las mismas cosas hechas por uno y otro frente a los hijos son totalmente distintas, porque es verdad que cada uno lo hace desde quién es. Yo pensaba tal cual, digo, es el ámbito de la más estricta desigualdad. Y en parte es así, porque si uno reflexiona sobre ello, yo pensaba, digo, está muy bien pensada la familia, está muy bien pensada, es difícil mejorarla. Tan es difícil mejorarla que es evidente quién la creó. Alguien ha dicho, y es verdad, que los 2 gestos de revelación del amor de Dios son, en primer lugar, lo que todos nos vendría a la cabeza, que es la historia de salvación, pero el primero, en el origen, es la creación de la familia. Y es cierto, o sea, porque todos los elementos de la familia son imprescindibles, cada uno en el papel que le toca jugar. Yo cuando pensaba en el tema de la familia, tengo que decir que lo primero que me viene a la cabeza, cuando pienso en el tema de la paternidad, es mi mujer. Entonces, paternidad, ¿qué es lo primero que espontáneamente uno hablaría? Pues a mí me sale hablar de mi mujer, es decir, de la responsabilidad. Porque es verdad que al principio uno genera, pero no por la capacidad que uno tiene, sino que los hijos son el fruto del amor de los cónyuges. Por lo tanto, en un cierto sentido, que aquí se ha mencionado, son un don. Siempre se dice ahí, es tan desproporcionado el resultado respecto del hecho físico que es evidente que no proceden de nada que los sujetos hagan. Entonces, lo primero que a mí espontáneamente me sale pensar es en mi mujer. Y de hecho, además los niños en esto, por lo menos en mi experiencia, lo ven con toda claridad. Quiero decir, lo ven con toda claridad y yo creo que incluso con un punto de tranquilidad de fondo. Muchas veces los niños te preguntan ¿a quién quieres más? Yo siempre digo lo mismo, a tu madre. Se tranquilizan, con toda paz, lo aceptan perfectamente. Luego, de todas formas, les suelo decir también, acabo de ir, les suelo decir a ti. Entonces, en cuanto contrastan opiniones, dice, también se lo has dicho al otro.
Y es verdad, porque uno aprende que es posible preferir a cada uno de ellos, lo cual es sorprendente, porque uno diría, preferencia es una relación de prelación, no puedes preferir a dos. Sí se puede, porque a cada uno de ellos le quieres como es, y por lo tanto, como único en el mundo. Y esto es precisamente lo que es posible ver en la familia. Entonces hay una parte en la que yo pensaba, digo, bueno, ¿qué es lo que está en el origen? Lo que está en el origen es el amor de los padres. Esto es lo que está primero. Y lo único que no se puede dar por descontado. Porque de hecho, es sobre esto, por decirlo así, sobre lo que habría constantemente que ir. Pero dicho eso, es verdad que las figuras son distintas. Y cuando tú decías, digo, el tema de la paternidad, digo, me apetece. ¿Por qué? Por lo que también había dicho Miguel de decir, bueno, está un poco olvidada la figura del padre. Es verdad que se ha oscurecido y que incluso yo creo que hay gente que no sabe muy bien cuál es el papel que le correspondería. El otro día leía, no tenía nada que ver con esto, pero a propósito de otra cuestión, que hablaba de que el hombre, y es verdad, es el único ser cuya identidad y comprensión procede de una relación de alteridad, procede de que establece una relación con otro. Y a continuación ponía un entrecomillado de una cita que yo no conocía, pero que decía, dichoso el niño que encuentra un hombre con el que poder medir sus fuerzas, sobre todo si es su padre. Y es verdad, porque los niños y niñas, los hijos necesitan medirse para saber quiénes son. Y en el caso de las relaciones del padre y la madre, yo creo que juegan papeles distintos en parte en esto. La madre representa, y siempre se ha dicho, y es verdad, es por decirlo así como el amor que acoge incondicional hasta la forma de ser de la madre, en cómo genera la seguridad a partir de la cual, a partir de un cierto momento, el niño y niña, necesita medirse, necesita saber quién es. Y esto solo se hace a partir de que, entiéndase bien, puede medir sus fuerzas con alguien que del modo más amable posible, porque le ama hasta el extremo, es capaz de ponerle, pues, por decirlo así, como las dificultades que la realidad suya presenta. Me hace mucha gracia porque sucede muy espontáneamente. Cuando ves que de repente un niño va andando y se tropieza y se cae, el gesto espontáneo de la madre de ir a levantarse y el gesto del padre de mirarle con complacencia, entre comillas, con complacencia, es decir, que se levante. Se tiene que levantar. Y las dos cosas son necesarias y buenas. Entonces, es verdad que cuando falta un padre, que la realidad es muy rica y el Señor siempre genera recursos infinitos para que nadie... Pero estas dos figuras son necesarias precisamente en esto, en esta distinción de que el sujeto, el niño, cuando nace, niño y niña, tiene que poder confrontar sus fuerzas y poder hacerlo en el ambiente más amable posible, que es la familia. La familia es como, y se dice en parte de la escuela, que es como el ámbito intermedio en el que el sujeto se introduce en aquello lo que está llamado a ser, que es un ser igual con los demás y plenamente libre. Y también es importante a la hora de generar, y esto sí que creo que es distinto, la identidad de los sujetos en su identidad sexual. Yo citaba a San Atrela y es verdad, y él lo señala mucho, porque la mirada que el niño recibe de su padre y la mirada que la niña recibe de su padre son distintas y tienen que serlo. Antes decía Carmen que a veces pueden ser intercambiables en algunos aspectos, y es cierto, pero aprender a ser hombre se aprende de la mano de un hombre. Un hombre aprende a ser hombre de un hombre. Y esto todas las culturas lo han reconocido, hasta el punto de que existen, entre comillas, casi todas las culturas antiguas como ciertos ritos iniciáticos, porque el niño abandona su infancia y pasa a ser un cierto hombre, entre comillas, y a reconocerse como otros hombres. Y este es un proceso que implica, tú lo mencionabas, un cierto éxodo de la madre, que la madre le permita ir, y tiene que ser, entre comillas, acompañado y acogido por un padre, por un hombre, que le enseña a ser hombre, mientras que las mujeres lo que reciben de la madre, del padre, mejor dicho, es un modo de mirar. ¿Cómo les debe mirar un hombre? Yo recuerdo un libro que me entusiasmó, de un común amigo a todos los que estamos aquí, no lo escribió él, pero él lo editó, Antonio Arcones, sí. Y él me lo regaló en su momento y me pareció un libro magnífico. El título del libro, que es uno de estos libros americanos, de estos que tienen 3 o 4 ideas, pero están como muy sencillamente expuestas, el título era algo así como Padres fuertes, hijas felices. Y yo solo me quedé con dos ideas. La primera es que yo tengo 3 hijas. Entonces, la primera es que el padre es el hombre de la vida de sus hijas. Y a mí me entusiasma la idea. Y la segunda tenía que ver con que el hombre va a marcar, por decirlo así, el modo en que un hombre debe mirar a una mujer. Por debajo de esto no es posible, porque es el modo en que se, por decirlo así, exalta y se pone en valor la dignidad de la mujer, en lo que tiene de mujer de distinto. A partir de ahí, una mujer ya sabe cómo debe ser mirada y cómo no puede ser mirada nunca, al menos nunca como... ya sé cuál es el modo inadecuado, como mío, como mi padre. Y a partir de muchas más cosas que se decían, y es verdad, una de las constantes, y que tiene que ver con la situación en la que estamos, porque antes decía Miguel, dice, no estamos en una época peor. Yo apuntaba, digo, sí lo estamos. Digo, es distinta, y peor. ¿Por qué? En cierto sentido no, coincido con lo que dices. Es nuestra época y benditos a Dios, y esta es la que nos toca, y a mí me alegro no estar en ninguna otra. Pero es una época peor. ¿Por qué? Porque muchas cosas han dejado de tener como la transparencia que tenían antes. Y por lo tanto se han cuestionado.
Entonces, una de las apelaciones de este libro, que me pareció muy valioso también en esto, es que hacía una apelación al sentido común de los hombres. Decían, hagan ustedes el favor de juzgar con sentido común. Y decía algo así como, si ustedes ven que sus hijas salen inadecuadamente vestidas, no las dejen salir. No hagan el ejercicio de decir, bueno, no, quizás sea yo el que me equivoque. No, señor. Entonces, tenemos que intentar recuperar un sano sentido común, porque yo creo que estamos naturalmente bien dotados para educar. Cuando a veces alguna persona te dice, bueno, tú que tienes niños, ¿qué debería hacer en tal? Yo siempre digo, lo que te salga. Cuando los niños lloran, ¿les meto en la cama o no les meto en la cama? ¿Les talos? No sé cuántos. ¿A partir de qué edad? Si te apetece meterlos, mételos. Cuando te canses de ellos, no les metas más en la cama. Sentido común, porque yo creo que estamos naturalmente bien dotados para esto siempre, que no ejerzamos, por decirlo así, esa violencia que nos viene de fuera. Por ser muy bien, para abordar las otras cosas que decíais. Conciliación. Me gustaba mucho lo que mencionaba Carmen a propósito de decir que estos son tiempos más difíciles porque se ha sobrevalorado el trabajo. Oye, siempre pienso lo mismo. Me viene a la cabeza lo que un amigo me decía a propósito de que Dios no es lo más importante. Dios es lo único importante. Bueno, hay que decir lo mismo respecto a la familia. No es lo más importante y por tanto vamos a conciliarlo con otras cosas. Es lo único importante. A partir de ahora, las cosas se concilian con la familia. No se concilia la familia con el resto de las cosas. Personalmente veo, y desgraciadamente cada vez es más común, cantidad de fracasos matrimoniales. Espectacular en todas partes. Personalmente creo que no hay otro fracaso en la vida. Igual que no hay otro éxito. Todos los demás vienen medios por esto. Entonces lo que hay que hacer es decir, bueno, ¿cómo se concilia el resto? Entiendo que a partir de ahí las dificultades son infinitas. Porque es verdad que nada invita a que sea... El acceso a la vivienda es un disparate, los horarios son disparatados, los sueldos son disparate, todo. Pero el tener claro en primer lugar esto, bendito sea Dios, hace que cuando uno afronte los problemas, en todo caso tenga, por decirlo así, no son todo variables indeterminadas, hay algunas cosas que son fijas. Entonces, la familia es lo más importante. Dicho eso, vamos a ver cómo lo conciliamos. Porque es verdad que cuál sea el trabajo más importante, cuál sea menos, odio la palabra éxito. ¿Qué significa el éxito en la vida? O sea, digo, alguien dijo, y es verdad, que el éxito no es uno de los nombres de Dios. Por lo tanto, ¿qué significa tener éxito? Bueno, valoración social, que era lo tercero que tú mencionabas. Es evidente que la familia, más allá de que sea una de las instituciones más valoradas, yo creo que esto es como de las cosas que se dicen, porque, por decirlo así, es de las pocas cosas que todavía conservamos, el saber que es lo más valorado, pero nadie se comporta como si lo fuera. Esto es lo sorprendente, porque lo que tú dices, yo también lo he observado. Esto de que la gente se retrasa para llegar más tarde, para decir no llego a los baños, o simplemente porque es verdad que la familia requiere un gran sacrificio. Entonces, lo más importante es la familia, pero nadie obra como si lo fuera. Nadie obra como si lo fuera. Y es verdad, es lo más valorado, pero nadie obra como si lo fuera. Entonces, bueno, hay que volver a ponerlo en valor, porque esa traducción del valor social de la familia debiera reconocerse en primer lugar en la legislación, a partir de ahí en conciliación en las empresas, en 1000 aspectos más, y en la estima social que tiene. ¿Por qué no tiene estima social? Yo creo que ya hay menos uniones matrimoniales que uniones de otra naturaleza. Y dentro de estas, yo pensaba, el otro día apareció la estadística, el 10% de los matrimonios son religiosos, el 10%. Y tal y como están las cosas, yo pensaba, ¿qué significa que alguien se case por la iglesia cuando tampoco todo el mundo tiene conciencia de esto? En el fondo, un compromiso de mayor fidelidad. Entonces, que ese sea el porcentaje de personas que inician la vida, iniciar una vida, es decir, que es lo que el cuerpo le pide. Es decir, quiero darme a otra persona enteramente y recibirla. Que uno lo haga, que el 10%, o sea, con esa publicidad, exclusividad, con esa fidelidad que uno... Yo creo que habla de cuál es, por decirlo así, como el nivel de humanidad con el que el sujeto empieza en la edad adulta. Y sobre el tema de la natalidad, exactamente lo mismo. O sea, exactamente lo mismo. Todo el mundo reconoce que los niños son un bien, quizá cada vez menos, pero nadie tiene hijos. Y los hijos no son un problema de dinero, es un problema de sacrificio. Por recuperar el principio de mi intervención, ya lo dejo, o sea, es como el tema de la responsabilidad. ¿Qué significa ser esposo? Pues morir. O sea, de entre los 7 sacramentos, es un sacramento, decir, de servicio, es como el orden sacerdotal, porque la misión del marido es que la mujer sea santa. Entonces es un sacramento y lo que hay que hacer es morir, que es lo mismo. O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el problema de los niños? Que es muy sacrificado. No es un problema económico, que son muy sacrificados. Cada hijo, que es una de las pocas leyes de la historia, es que la vida solo se comunica a la medida que se pierde. Bueno, hay que dar vida perdiéndola, entonces hay que dedicar tiempo, esfuerzo, uno duerme menos, tal. Es verdad que la cantidad de recompensas que tiene oculta todo lo demás, pero es verdad que entraña esto. Yo siempre pienso, por retomar digo, la intervención al principio, que la vocación es esponsal. La vocación, mi vocación es a mi mujer.
y que el modo de educar mi vocación a mi mujer son mis hijos. Porque es verdad que, por decirlo así, morir a mis hijos me es mucho más sencillo. Porque es verdad que los míos son fantásticos, tengo que decir, no sé los demás. Pero es verdad que son tuyos, te cuesta no quererlos, hasta en las cosas que hacen. Entonces, en la medida en que uno aprende, por decirlo así, a morir con los hijos, que es lo más inmediato, y uno va educando poco a poco su capacidad de querer, que no es una cosa que uno da a dar por supuesta, es más fácil ir queriendo a mi mujer. Entonces, bueno, yo quería tocar un poco todos los elementos y confío en que luego a partir de ahí, pues como haya ocasión de que comentemos cada uno de los 4 puntos así que tú proponías, que me parecen muy sugerentes todos. Yo en todo caso, como decía, lavo la iniciativa porque me parece que estas son cuestiones de las que hay que volver. Y además en un ambiente esto de tal cual, de coloquio. Muchas gracias, Julián, por tu intervención, que no sé, tus reflexiones sobre padre, madre, que nos han dado mucha luz, son muy luminosas. Y es verdad, también da mucha luz lo que dices también, si la familia es lo más importante, a partir de ahí recolocamos todo. Que es una cuestión de entrega y sacrificio, es lo que lo sabemos, y cuesta, es que es verdad. Yo personalmente estoy muy de acuerdo con eso. Pero si se tiene claro eso, a partir de ahí ya se recoloca todo. Con entrega y con creatividad, como decía Carmen, pero a partir de ahí es cuando no se da uno por vencido. Ya sé que las dificultades son muchas, pero si se diera prioridad a eso. Así que bueno, a ver si tenemos oportunidad de hablar. Son tantas cosas las que están saliendo que no sé cómo vamos a abordar el coloquio, pero muchas gracias, Julián. Y bueno, en la última intervención que tenemos, doy las gracias a Manuela Veleira, profesora de Derecho de Trabajo y madre de 2 hijas pequeñitas. Muchas gracias, Manuela, también por acompañarnos, por hablarnos también de tu experiencia y por estar aquí. Así que nada, te escuchamos. En primer lugar, y como todos los que me han precedido en el uso de la palabra, muchas gracias, Carmen, por pensar en mí, muchas gracias a la Unidad de Igualdad, por organizar el acto y por contar conmigo, que para mí siempre es, siempre es una sorpresa que alguien quiera, se lo decía Carmen, que alguien quiera saber a lo mejor mi opinión o mi experiencia sobre algo tan importante y un tema tan fundamental, al menos para mí, como es el tema de la maternidad y la paternidad. Yo creo que voy a bajar un poco el nivel del debate porque lo voy a llevar a un terreno absolutamente personal, que es así como había planteado mi intervención, pero bueno, también por la materia que imparto, ¿no? Quizás sí que estoy más familiarizada con algunas medidas o con algunas cuestiones que sí que tienen que ver con el amparo de la familia a nivel legislativo y que coincido con por ejemplo, con Julián, en que es valorada la institución, pero que no tenemos un aparato institucional que nos proteja como debiéramos. Y esto no solo lo pienso yo, lo piensa mucha gente, que además yo afortunadamente tengo muchísimos amigos de muchísimas de mi edad, todos de mi franja de edad, pero con una vida cada una diferente y sí que coincidimos todos con independencia de incluso de nuestra creencia religiosa, en que no hay un apoyo ni un sustento para las personas que decidimos formar una familia, cuando la familia, desde mi punto de vista, es uno de los pilares fundamentales de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero empezar diciendo que a mí no me gusta hablar de la maternidad y la paternidad con palabras como renuncia o sacrificio, porque yo me casé y no voy a decir que lo único, pero es que me casé queriendo ser madre. O sea, lo que más me apetecía o lo que más nos apetecía, porque por supuesto es una decisión unánime de las 3 personas que influyen en ella, era ser padres. Entonces, a mí cuando la gente me pregunta, ¿pero tú cuándo decidiste ser madre? ¿Pero tú cómo tomas la decisión? O sea, yo es que no me lo tuve que pensar, es que yo me casé con Manuel sabiendo que lo que queríamos era formar una familia, que era nuestra prioridad, por encima de nuestros trabajos, por encima de las dificultades que fuéramos a tener. Es que nos planteábamos el dinero que íbamos a tener o las obligaciones que íbamos a tener que asumir o los planes que íbamos a tener que dejar de hacer, ¿no? Porque fíjate, si es que si tengo hijos voy a tener que, lo que decía Miguel de los hobbies, voy a tener que dejar, es que, ¿cómo voy a compatibilizar esto? Claro, es que yo, como no me hacía ni siquiera esos planteamientos, que quizá éramos o hemos sido muy ilusos, lo único que queríamos era
ser padres porque nos parecía algo tan maravilloso que luego además nos ha compensado de todas las maneras posibles. O sea, decía, Julián, es que nadie te prepara para ser padre, pero es que es lo más maravilloso que te puede pasar en la vida. Entonces, creo que es muy importante a partir de ahí organizar las prioridades. Es decir, si tú ya tienes claro que tu prioridad es tu familia, lo demás es solo un medio para que, o al menos lo entiendo yo así, para que tu familia y las personas de tu familia estén felices. Entonces, yo es verdad que tengo unos referentes, y mi marido también, de priorizar a la familia por encima de todo. Creo que eso es muy importante también, ¿no? De dónde vengas tú, lo que tú has vivido en tu casa, te influye a la manera, o porque lo quieres copiar igual, o porque a lo mejor quieres todo lo contrario, ¿no? Que también conozco circunstancias de este tipo. Entonces, el problema para mí empieza a ser cuando, como decía Julián, como decía Carmen, socialmente está mal visto que tú pongas a tu familia por encima de todo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo perfectamente cuando me quedé embarazada de mi primera hija, o sea, yo para que os hagáis una idea, estaba trabajando en la universidad, a mi marido claro, mi marido, por ejemplo, cuando hablan del trabajo soñado, del trabajo ideal, mi marido cogió un trabajo para que pudiéramos casarnos y vivir los dos juntos. Yo ya tenía un trabajo en la universidad, pero es que mi marido ni se planteó, ¿ese es el trabajo que más me gusta? No, se planteó, ¿este trabajo me permite vivir con Manuel y crear una familia? Sí, pues vaya, ahí estamos, o sea, y luego nos han venido muchos éxitos y hemos crecido juntos, los dos profesionalmente, hemos hecho apuestas por los trabajos de cada uno cuando creíamos que era el momento oportuno de cada uno, siempre de la mano, yo lo que le decía a Manuel es que yo nunca en la vida quiero que nos podamos echar en cara nada de, oye, es que yo me quedé en casa o yo me cambié de trabajo o yo me fui de aquí por ti, porque siempre son temas que tienen que nacer de uno, ¿no? Consensuados, por supuesto, pero nacer de uno mismo. Yo tenía la creencia de que mi proyecto con Manuel iba de la mano y era lo más importante en mi vida. Entonces, que todo lo que trabajáramos o todo lo que hiciéramos fuera para que ese proyecto saliera adelante. Entonces, si tú tienes claro eso, lo que dice Carmen, para mí el trabajo, y me encanta mi trabajo, a Manuel le encanta su trabajo, pero es solo un medio. Es solo un medio para que nosotros estemos bien, para que podamos mantenernos y para que nuestras hijas puedan por lo menos tener todo lo que nosotros hemos tenido, que es lo que intentamos darles. Y fuera de todo eso, cuando tú tienes claro que esa es tu prioridad, te organizas, eres creativo, como decía Carmen. Yo tengo la suerte de que a lo mejor soy de otra generación y mi marido le encanta su trabajo, pero también le encanta su rol de padre. También te enamoras de tu pareja otra vez cuando se convierte en padre. O sea, todo lo que yo he visto de mi pareja o de mi marido como padre me ha hecho darme cuenta de que estoy más enamorada aún de mi marido de lo que probablemente fuera cuando me casé. Entonces, creo que ahora mismo hablar de paternidad o maternidad tiene que ser más que allá que de igualdad o de equidad. A mí me gusta también hablar de corresponsabilidad, o sea, es una responsabilidad que asumimos a los dos, y en algunos momentos, como todas las responsabilidades, yo soy muy deportista y me gusta mucho el deporte. Entonces, tú en un equipo sabes dónde llega uno y sabes dónde llega otro. Tú en un equipo sabes quién tira bien y sabes quién defiende bien. Entonces, en una familia, muchas veces, yo a las niñas se lo digo, somos un equipo. Digo, si tú no vas a recoger tu cuarto o yo no hago la cena a tiempo, algo va a fallar. Somos un equipo. Si alguien del equipo falla, el equipo falla. Pero por eso es importante que estemos todos a uno. Pero no hacemos distinciones entre... Asumimos cada uno un rol que es diferente, por supuesto. Yo también creo que el rol de la madre y el padre son distintos, pero se compenetran a la perfección también. Y si eso funciona, creo que todo va adelante. Entonces, con respecto al trabajo y la conciliación, yo es que creo que la familia es lo primero que decía Julián. O sea, yo todo lo que de mi alrededor tiene que ser para que mi familia esté bien. Entonces, el trabajo, cómo nos organizamos y todo lo demás, y cuando las dos personas lo tienen claro, yo creo que no hay problema. Y luego con respecto, sí que creo que hemos mejorado en algunas medidas importantes. O sea, yo no soy excesivamente mayor, ni soy madre excesivamente mayor, pero mi marido tuvo 15 días de baja de paternidad la primera vez y un mes.
ahora tendríamos, si él quisiera, 4 meses de baja de paternidad. O sea, creo que eso es un salto muy importante en aras a conseguir, bueno, pues es verdad que quizá, ya hablando en términos jurídicos, que se valore el hecho de que las mujeres a lo mejor no interrumpan, o que los hombres interrumpan lo mismo su carrera que puede interrumpir un hombre. Eso sí que me parece que son aportaciones legislativas que pueden conseguir cambios, pero también el cambio social, porque como decía Miguel y como decía Julián, yo, gente de mi edad sigo oyendo, ¿para qué quiero yo una baja de paternidad de 16 semanas si en mi casa yo no voy a estar haciendo nada y puedo estar en mi trabajo? Entonces, claro, pero eso es un comportamiento social, o sea, eso es que tú con la persona que te casas o tú tienes que ver qué es lo importante. Si tú le vas a dar más prioridad a estar en el trabajo, a conseguir ese éxito del que hablamos, que yo tampoco sé muy bien qué es, que está por encima de estar con tu familia, pues ya son decisiones de las propias personas y de la sociedad. Entonces, creo que también todo reivindica un cambio un cambio social. Pero a lo mejor, pero creo que ha existido de siempre, o sea, creo que siempre ha existido padres de una manera o padres de otra y madres de una manera y madres de otra. Lo que pasa es que a esa función del padre, desapareció, no quiero decirlo, pero a lo mejor que sí que estaba más dentro del trabajo. El problema es que muchas mujeres también dicen, oye, si él va a estar fuera de casa, yo también voy a estar fuera de casa. Y el problema es el que yo me estoy encontrando también a veces, niños totalmente cuya asistencia, cuidado y educación pasan por un tercero. Y entonces ya eso sí que me parece... cuando en una familia te estás priorizando a ti mismo, la pareja se está priorizando a sí mismo, al final pues no hay equipo, como digo yo, y al final pues yo creo que todo se descompensa un poco. Pero bueno, y creo que la natalidad es un problema enorme, no solo en España, sino en Europa, que como no abordemos el problema de la natalidad, vamos a vernos abocados, bueno, a una sociedad además con unos gastos en inversión en personas mayores, en gente que tiene una esperanza de vida muy larga, pero a la que hay que mantener también, y todos esos temas de cuidado y asistencia de la tercera edad, que también los asume muchas veces la familia. Hablando del rol de la familia, también se van a ver mermados. Si no hay familias, pero cada vez tenemos también personas más mayores, ¿quién va a cuidar de esas personas? Y creo que la apuesta por la familia es fundamental, y se está viendo en algunos países de la Unión Europea que sí que es verdad que están financieramente mejor, pero que están... Bueno, que tienen unos modelos en los que la familia sí que de verdad importa, y el rol que juegan en la sociedad importa, y por eso les acompañan. Y yo creo que falta, incluso fiscalmente, como decía Miguel, un acompañamiento importante. Yo solo voy a poner un ejemplo. No siendo yo defensora de los Estados Unidos en muchas cosas, y a veces en tema de trabajo menos, yo creo que la reinserción de las mujeres en el trabajo en Estados Unidos, por ejemplo, es verdad que tiene un mercado de trabajo más dinámico, es mucho más fácil porque ven que la persona que se ha quedado en casa cuidando de sus hijos no es una persona que haya dado un parón en su vida, sino que se ha dedicado a otras cosas y lo tienen en valor. Es una cosa que en Estados Unidos ponen en valor. Que tú te hayas quedado en tu casa cuidando de tus hijos es una cosa que está bien, que demuestra que tú eres una persona que eres responsable, que sabes organizar, y eso se ve como un valor para las empresas. Cuestiones, y esa percepción en Europa todavía no la tenemos. Entonces, bueno, no siendo mi modelo ideal, pero creo que en algunas cosas, por ejemplo, sí que veo que conozco muchas personas que viven en Estados Unidos que hacen esos parones en su vida. Oye, pues ahora paro, cuido de mis hijos, y luego su reinserción al trabajo no es como aquí, como decía Carmen, que es que como te bajes de la rueda, ya es muy difícil que vuelvas a entrar en ella. Así que eso es lo que yo puedo decir. Pues muy bien, muchas gracias, Manuela, también por acompañarnos aquí con tu testimonio y tu experiencia vital. Me hace también, además, especial ilusión que esté Manuela, porque fue una antigua alumna mía, una gran alumna, y verla ya pues como profesora desde hace unos años, como una buena profesora. También ver cómo fundó su familia hace unos años con toda la ilusión que le hemos ido siguiendo, sus niñas pequeñitas, pues también como antigua profesora, pues. Y me parece, Manuela, que planteas también pues temas muy interesantes, ¿no? Ese poco apoyo que tenemos,
También es verdad que es que a veces hablamos de la familia, de cargas familiares, renuncia, tal, quizá, no sé, es difícil encontrar una palabra, pero es cierto que hay una palabra, no sé, o sea, que entrega, ¿verdad? Sí, que a veces la palabra la hay, ¿no? Pero es verdad que a veces se habla de cargas familiares, ¿no? Hablaríamos de prioridades, ¿no? Que las palabras a veces son significativas un poco de cómo estamos, ¿no? Y que pese a todo, como tú dices, la compensación enorme que da la fundación de una familia y el don y el regalo de los hijos, ¿no? Y el tema también que se plantea de ante el trabajo y el peso del trabajo que ha salido mucho en esta mesa, cómo quedan los niños delegados en su educación, porque si los dos, nuestro trabajo es importantísimo y nadie renuncia a este sentido, a alguna jornada laboral más larga o a lo que sea, pues ahí pues están los niños que son en su educación delegados, más solitarios. En fin, muchísimas cosas han salido. De verdad que os doy las gracias a todos por lo que habéis puesto sobre la mesa. Me gusta mucho tener esta reflexión, este coloquio con vosotros, que no siendo que es, digamos, tan académico, aunque tiene una profundidad y de un interés grandísimo. Me dice Lucía que por el chat pues hay un agradecimiento al haber organizado esta mesa. Agradezco también a los que nos habéis seguido y esperamos que sea de vuestro interés. Y han salido muchísimos temas, yo he ido apuntando aquí muchísimas cosas. Os voy a plantear alguna pregunta más. Creo que simplemente, pues como os decía al principio, hemos puesto pues nuestras preocupaciones, nuestros reconocimientos sobre la mesa. Y han salido muchísimos temas. Uno que ha salido es el gran peso del trabajo. Yo os planteo cosas y cada uno de vosotros, si quiere, interviene. El gran peso del trabajo que le estamos dando en la actualidad. Y Carmen lo decía, ¿no? Como en generaciones anteriores en su familia mujeres han trabajado y lo hacían mejor posible, que el grandísimo peso que estamos concediendo al trabajo, ¿no? Otra cosa que me gustaba mucho era lo que decía Julián del sentido común. Hay veces que se piden recetas y en familia no hay una receta exacta, y Carmen también lo decía, sino creatividad y sentido común. El sentido común te dice qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Y luego os planteo también, Julián ha ido contestando una por una y han ido saliendo, ¿no? ¿Estáis de acuerdo con lo que planteaba Julián de que el tema de tener hijos, o si se ve la familia como un bien, pero luego no se vive o no la testimoniamos como un bien o no nos comportamos con que sea un bien, y el grandísimo problema que tenemos ya a nivel europeo, español, mundial, de que no hay un relevo generacional, de que verdaderamente por qué está relacionado el efecto es por tanto que se tienen menos hijos o no se tienen hijos, ¿no? Relacionado con todo lo que estamos diciendo de paternidad, maternidad, trabajo, prioridades. ¿Estáis de acuerdo con lo que Julián plantea, que no es un tema económico, sino que es un tema de entrega o de prioridades? Esa sería una pregunta que os planteo. ¿Y por qué estamos dando este excesivo peso al trabajo? No se ve la familia como un bien, no se prioriza la familia como un bien. O sea, os lanzo estas preguntas. Llevamos ya mucho tiempo de coloquio, no quiero hacerlo tampoco más largo. Simplemente si os apetece también contestar o al hilo de lo que ha dicho cada uno, Miguel, Carmen, Manuela, decir alguna cosa más. No sé qué os parece. Pues a mí, me voy a quitar la mascarilla. Sí. Sí, a mí me parece que, a ver, que el factor económico está ahí, o sea, que está ahí y pesa, ¿no? Y conozco muchísimas personas a las que les gustaría formar una familia, o si la tienen, poder tener hijos, o si ya tienen hijos, poder tener más. Pero no me parece, como decía Julián, que sea lo determinante. O sea, yo creo que lo que se ha perdido un poco es la conciencia del don. O sea, que realmente cuando tú eres capaz de vivir la entrega, cuando primero has recibido y tienes conciencia de ese don, ¿no? Y eres capaz de hacerlo como agradecimiento. Por eso, como decía Manuela, pues esto no me pesa, ¿no? Esto es una alegría, esto es algo que viene a dar cumplimiento a mi vida, ¿no? Pero yo creo que hoy día se ha dejado de tener esa conciencia del don, en parte porque, bueno, las razones son muy, muy complejas, ¿no? Pero porque no nos gusta agradecer nada, ¿no? Parece que el hombre hoy día es autosuficiente, se autogestiona, se autocumple y
pierde la conciencia de lo elemental, ¿no? Que es que su vida les es dada, que sus relaciones le son dadas, ¿no? Que la responsabilidad, como decía Julián, es un milagro y que es el don lo que mueve al don. Entonces, el haberse sentido amado primero, profundamente amado, es lo que te lleva a ser capaz de vivir esa entrega con alegría y decir, bueno, el sacrificio es sacrificio porque se me va la vida, pero es un sacrificio gozoso, ¿no? Y en ese sentido, pues me parece que es muy importante que esta idea esté en el centro también de la conciliación, o sea, el pasar incluso de exigir la conciliación, en plan, yo es que tengo derecho a trabajar, o es que tengo derecho a cumplir mis sueños, o tengo derecho a tener mi tiempo para mí, un poco darle la vuelta, ¿no? Decir, es que yo te quiero y quiero que tú puedas hacer esto, ¿no? Y quiero que, como decía Manuela, seamos un equipo, ¿no? Pero que en el fondo lo que está en juego es el núcleo mismo de la familia, que es el amor que se tienen los esposos y que se difunde hacia los hijos, ¿no? Desde esta conciencia del don. Es que sin eso no hay nada. Sin que este amor y esta creatividad obste para que no haya que exigir a los poderes públicos también que hagan todo lo que está de su parte, ¿no? Que también corremos el riesgo de decir, no, es que la familia tiene que ser creativa, la entrega tiene que ser infinita. No, pero desde la esfera pública hay que hacer cosas, por supuesto, ¿no? Bueno, si queréis yo, por alusiones, porque como me dedico a esto de la esfera, pero no pública, pero al derecho tributario, es muy importante. Que desde luego tiene una misión fundamental y somos probablemente los países más maltratados de nuestro entorno, y no por el gobierno actual, porque dejémonos de ideologías, sino porque, bueno, pues todos son iguales, hemos tenido una alternancia, ¿no? Y ninguno de ellos desde el punto de vista fiscal o tributario, que es muy importante, lo ha cuidado. Pero a mí, insisto, no me gusta echar las culpas a... porque es lo que hay. Yo creo que tenemos un problema de amor malentendido. Es decir, y hay una frase que se escucha mucho, ¿no? Es que mi hijo no va a tener las oportunidades que... ¿Cómo voy a traer un hijo si no le voy a poder dar? Vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Ninguno de nosotros, ni para bien ni para mal, vive como vivían sus padres. Vivimos o mejor o peor. Hemos tenido más de una cosa y menos de la otra. Es que yo a mi hijo no le voy a poder mandar a... Pues bueno, ¿de qué estamos hablando? Es decir, estamos perdiendo mucho el norte, ¿no? Sí. Vamos a ver, no vamos a ser unos frívolos y voy a traer al mundo y me voy a casar y ya veremos. No se trata de esto. Se trata de un poquito de racionalidad, pero vamos a dejarnos sorprender un poco, ¿no? Por la vida, que la vida nos sorprende. Y no quiero llevar este debate al debate religioso porque no me gusta tampoco llevarlo al debate religioso. Porque entonces ya inmediatamente se borran ya estás hablando de religión y no estamos hablando de religión, estamos hablando de otro tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que es que tenemos un concepto del amor muy desenfocado, ¿no? Y muy para mí, muy egoísta. O sea, y seguramente yo también lo sea, pero es que yo... Ya sé que no cualquier tiempo pasado no fue mejor, pero es verdad que en la sociedad actual es lo que dice, cumple tu sueño. Es que no me... ¿Cómo me voy a formar como persona o a realizar como persona? Y estoy de acuerdo en que el trabajo es un don y yo estoy súper agradecida. Y creo que el trabajo es una parte de mi vida que me hace también ser mejor madre, seguramente. El cómo soy en mi trabajo tiene que ver con la maternidad y viceversa, pero creo que la maternidad-paternidad sí que es un acto de generosidad absoluta. No es renuncia, pero sí es generosidad. Y claro, el amor tal y como se concibe ahora, o lo igual lo que dicen, es mucho más egoísta. Somos una sociedad cada vez más egoísta y la familia es de todo menos egoísta. O sea, es la institución menos egoísta que hay. Entonces, dentro de las concepciones del amor, no, quiérete primero. Es que si no me quiero yo, tú te tienes que querer mucho, pero
será muy importante también que quieras tú a los demás y que dediques tiempo a los demás y que... Entonces, yo creo que también es una cuestión, por eso digo, yo veo un problema en la concepción del amor en la sociedad, pero también de eso, de una sociedad un poco más egoísta, más centrada en el yo, y no en otras cosas, ¿no? Yo iba a comentar, al hilo de lo que acaba de decir, porque es que tienes toda la razón, que también ha dicho Miguel, a propósito del tema de los cambios legislativos. No son tan importantes los cambios legislativos cuanto cómo nos concebimos, la cuestión cultural. Me viene a la cabeza que en su momento, y luego tuve la molestia de comprobarlo, que en su momento la Sociedad Norteamericana de Psiquiatría hizo una revisión del DSM, que es un manual de diagnóstico estadístico para enfermedades mentales. Ese estadístico significa que pues todavía tiene un concepto metafísico de naturaleza humana, pues bueno, ¿qué es? Y se plantearon la posibilidad de quitar de los trastornos de personalidad, que no es una enfermedad, es un trastorno de personalidad, el narcisismo, el trastorno de personalidad narcisista. Se lo plantearon quitar porque era tal la prevalencia que no se puede decir que fuera un trastorno. Es que Con todo. Claro, es que es verdad. Es evidente, claro. Llega un punto que dices, perdóname, esto no es un trastorno porque es prevalente. Claro, al final prevaleció el sentido común, bendito sea Dios, y sigue. Y sigue. Porque es evidente que esa no es la forma de ser del sujeto. Y tú lo decías, y es verdad. Dices, la familia es el ámbito en el que se rompe esto. Alguien decía, no se dan duros a 4 pesetas. Mentira. Gracias a que se dan duros a 4 pesetas, vivimos todos. ¿Dónde se dan duros a 4 pesetas? En casa. Nos lo dio nuestra madre, nuestro padre. Munilla decía que para que una familia sea feliz tiene que haber por lo menos un tonto. De hecho, él decía, para que sobreviva una familia tiene que haber por lo menos un tonto. Para que sean felices todos deberían competir por serlo. Y es verdad. Nosotros en mi casa hicimos en su momento una competición al tonto de la semana. El tonto de la semana significaba tal cual, que teníamos una pequeña urna de cristal en el que si alguien veía que alguien, teníamos repartidas las tareas, pero si alguien hacía una tarea que no le tocaba, la típica tarea en la que uno dice al final, oye, yo soy el tonto, pues si alguien lo veía, discretamente apuntaba su nombre y por qué lo había hecho y lo metía. De tal forma que el domingo por la noche sacábamos los papeles y veíamos a ver quién había sido, por decirlo así, postulado y quién era el tonto de la semana. Claro, ¿cuál era la idea? Prestigiar la figura del tonto. Bendito sea Dios que hay tontos. Entonces, yo pensaba, en la actualidad, uno coge la tasa de fecundidad, ¿qué significa? Significa que va a haber niños que no tienen hermanos, no tienen primos, no tienen tíos. Claro, ¿cómo le enseñas el valor de la fraternidad a alguien que no sabe lo que es un hermano? Y se lo cuentas. Se lo cuentas. Y dices, no, es que hay gente que está dispuesta a reconocerse al otro como procediendo del mismo origen y está dispuesta. Entonces, o sea, la familia es el ámbito primero en el que el sujeto es educado. ¿En qué es ser educado? Lo único que vale la pena es ser educado, lo que tú decías, en amar y ser amado. Entonces, el punto es un punto de cambio cultural. Esto sucede en todo caso en Occidente. Nos sucede a nosotros. Somos occidentales, estamos en un momento de la historia muy delicado y en un punto muy concreto del espacio. Porque en otros sitios esto no sucede. Quien tiene experiencia, yo no viajo mucho, pero quien tiene experiencia ha ido a países como la India o en África y ha visto cómo se manejan, cuenta historias distintas respecto a cómo son los sujetos en este ámbito. Yo no lo conozco, por tanto no hablo. Pero es verdad que el cambio, antes que el legislativo, es un cambio de ideas. Es decir, que si lo primero que se dice al sujeto es cumple tus sueños, pues en principio, hasta que uno no tiene la experiencia de un hijo, como tú decías, si se da cuenta de mi sueño es este. Entonces es difícil que uno diga, no, pero sí. Pues nada, yo para terminar quería resaltar 2 cosas. Saldría muchísimas y nos podríamos quedar aquí toda la tarde, tener una comida coloquio, Miguela, que me encantaría invitaros y continuar con la tarde con Sevilla. O sea, esto da para muchísimo. Yo creo que ha sido un inicio estupendo. Nos lo agradecen por el chat. De verdad que me gusta mucho estar hablando además en una institución como la nuestra, que tiene una identidad, un modo de entender la persona, la familia que la valora como una institución grandísima, y ahí tenemos el Instituto de la Familia en el que también trabajo y que también tiene su presencia y desde el que hemos organizado en colaboración también este acto. Me ha gustado mucho tener esta reflexión. Yo en esta institución además, y seguro que estáis de acuerdo también conmigo, desde luego que trabajar y trabajo y familia es un reto y un desafío. Pero yo aquí me he sentido ayudada y acompañada en las bajas maternales, sustituida por compañeros. Siempre que hay alguna cuestión de horarios de tal, se trata de solucionar. Es trabajo y hay veces que es una entrega, y también ser profesor e intentar serlo lo mejor posible y estudiar y todo lo que se nos pide es un gran reto, pero estamos, yo creo, en un lugar en el que se comprende y se apoya a la familia, y eso también tenemos que agradecerlo, en el que también a lo mejor se pueden hacer propuestas de mejora y reflexión,
pero yo creo que sobre todo se parte de una valoración de la institución familiar, y creo que eso es importantísimo, y por eso pues también quería tener este coloquio aquí, ¿no? Y luego, por otro lado, simplemente lo dejo como apuntado, yo veo muy importante, y algo ha salido, el emerger de la figura del padre. Se está hablando mucho de maternidad, de feminidad, de feminismo, hay como una exacerbación, yo creo, con todo lo femenino, y está también por pensar mucho, y yo estoy también, sobre la figura paterna. La figura, su presencia, su necesidad, que no puede ser sustituido, y tantas cosas que han salido hoy aquí. Así que de verdad, muy agradecida a los que a mí me ha iluminado vuestras reflexiones, otras se han refrendado. Muy agradecida de que podamos haber tenido nuestra institución, nuestro lugar de trabajo, que también para nosotros es, pues no sé, una familia, la familia CEU, que a veces se dice. Yo creo que todos nos sentimos también aquí con no solo trabajo, sino también con amigos, en lo que compartimos las preguntas también vitales, que es muy universitario. Muy agradecido, espero que los que nos habéis seguido pues haya sido vuestro interés, y creo que lo planteamos como un inicio. Seguro que también desde el Instituto de la Familia, lo hablaré con Carmen, tratamos estas cuestiones, no solo desde la Unidad de Igualdad, sino que desde el Instituto de la Familia venimos tratando, porque es una cuestión de familia, y seguiremos hablando. Es un punto de inicio, un primer coloquio, y seguro que hay oportunidades. Agradezco a los que nos habéis seguido, esperamos que sea de vuestro interés, y gracias a todos vosotros, Julián, Miguel, Carmen y Manuela, por estar aquí hoy, a Lucía por su apoyo técnico, y un saludo para todos los que nos habéis seguido desde el chat, que quedará grabado por si alguien lo quiere volver a ver o ver, y nada más, muchas gracias.